Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. El periodista más reconocido y mejor aclamado en el mundo hasta ahora se llama Julian Assange y no cabe duda que su imagen y su prestigio perdurará por mucho tiempo, a pesar de que los medios en general han querido silenciar y anular su presencia mediática para con ello neutralizar el valor de su trabajo. Su presencia se mantiene en la misma medida que el acoso judicial de Estados Unidos se intensifica. Tras la negación de la extradición a Estados Unidos y después de que no se aceptara su fianza para su liberación, ¿qué le espera al fundador de Wikileaks? De esto queremos conversar con el activista y defensor de derechos humanos y ex cónsul del Ecuador en Londres, Fidel Narváez, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Fidel? Qué gusto verte de nuevo. Hola, Orlando, siempre un privilegio. Estoy a la orden. Gracias por atender esta invitación. ¿Cuál es tu reacción a lo que ocurrió el lunes pasado, este lunes en el que se negó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos? ¿Hasta dónde esto tiene un peso gravitante en lo que pueda venir en adelante en relación con su detención y su liberación? Bueno, sin duda la decisión de haber negado la extradición, aunque sea por las razones humanitarias, es una victoria. Es una victoria para Julian Assange, es una victoria para su equipo legal, por supuesto, y para quienes creen que los periodistas no deben ser eh, criminalizados por su actividad periodística. Pero, sin embargo, y aquí vale la pena puntualizar algo. La razón por la cual él no es extraditado es por su precaria situación de salud física y emocional, que ha sido eh, gravemente afectada por el resultado de una persecución feroz que dura ya 10 años, un largo encierro dentro de una embajada, con un año último dentro de esa embajada realmente en condiciones de acoso y yo diría de que de tortura psicológica, y obviamente estos casi 2 años en una prisión de máxima seguridad. Eso representa un altísimo riesgo de que él sea capaz de quitarse su vida en Estados Unidos, sí o de ser extraditado a Estados Unidos, el riesgo de que cometa suicidio es muy alto, de acuerdo a los especialistas que lo han examinado, ¿no? Dicho esto, es una pena que la extradición no se haya negado por las razones de fondo, las razones políticas que están criminalizando el periodismo. Entonces es una victoria quizás agridulce, victoria para él, pero el periodismo sigue amenazado con esa decisión de la jueza de no extraditarlo por razones de salud. Claro, pero entonces, Fidel, ahí nace la otra inquietud y la preocupación, porque efectivamente lo que determinó la jueza británica, a tu modo de entender, porque te escuché las declaraciones de la salida de la corte, es un modo de lavarse la imagen, de lavarse la cara del sistema jurídico británico, porque con esa decisión evidentemente también contrapone lo que efectivamente es la justicia británica con lo que es la justicia estadounidense. ¿Hasta dónde efectivamente esto de alguna manera le quita un peso de responsabilidad y de culpa a la justicia británica? Pues bueno, mira, sí, básicamente, la jueza lo que ha querido decir es, el próximo que se atreva a hacer lo mismo que Julian Assange va a ser extraditado, ¿no? Porque el fondo de esto es sentar un precedente, Orlando, que nadie se confunda. Este no es un caso legal en donde se pretende hacer justicia por algún delito que haya supuestamente excedido las normales prácticas periodísticas. Aquí se quiere sentar un precedente para que nadie más se atreva a hacer lo que hizo Julian Assange y Wikileaks. Esto es humillar a la mayor potencia del mundo, revelando los crímenes de guerra del ejército norteamericano, ¿no? Entonces, como ya era demasiado burdo el tema de extraditar a Julián Assange después de que su defensa rebatió absolutamente todos los argumentos de los fiscales norteamericanos, ¿no? La jueza ha encontrado, obviamente, la carta más fácil, la más políticamente correcta para ella y el establishment, de decir,
somos alguien que no va a permitir que una persona se quite su vida, ¿no? Ha admitido además, eso es cierto, ha admitido que las condiciones carcelarias a las que él estaría sometido en los Estados Unidos básicamente no responden a los estándares de derechos humanos que puedan garantizar que él, obviamente, no se quite la vida, ¿no? Entonces, sí es un lavado de cara. Yo creo que ya no ha querido pasar a la historia como la que aprobó esa extradición, pero el partido no ha terminado, ¿no? Se ha ganado una batalla. Los americanos han apelado o están apelando a esa decisión y quedan todavía varios meses, creería yo, de litigio en donde una corte superior, ahora sí, no una jueza o un juez, sino un tribunal de jueces, tendrá que revisar esa decisión de la jueza, pero creo yo que son pocas las posibilidades que la reviertan, porque está basada en algo científico, es decir, los argumentos políticos son más controversiales, son más rebatibles, ¿no? Pero el argumento claro, científico de los máximos especialistas en la materia, médicos, doctores, que le han examinado a Julián Assange en su estado psicológico y en su estado de depresión, eh, han dicho que sería una locura extraditarlo. Claro, pero ahí cabe una pregunta, Fidel, porque ¿cuál es la razón para mantenerlo detenido? Es decir, ¿qué causas pesan sobre él que le obliguen a mantenerse en una cárcel de alta seguridad si él prácticamente, lo digo desde la ignorancia jurídica, no ha cometido un delito en Londres por el cual pueda seguir siendo detenido, procesado, encausado y sentenciado? Bueno, lo de fondo, la persecución continúa. Lo de fondo, seguir sentando un precedente, destruirlo lo más posible, eso es lo de fondo. La excusa que ha dado la jueza el día de ayer, yo estuve también en esa audiencia donde se debatió, donde se decidió no otorgarle fianza, es que que el partido no ha terminado, de que existiría todavía la posibilidad de que se revierta la decisión de ella y de que Julián ciertamente presenta ya un antecedente, ¿no? Cuando en medio de un proceso de extradición, eh, haciendo uso a su derecho, eso lo digo yo, su derecho al asilo político, pidió refugio, como sabemos, en la Embajada del Ecuador en Londres. Y que el riesgo acá, pues, podría estar ahí todavía, ¿no? Estar ahí todavía. Pero es totalmente contradictoria esa decisión de ayer con la decisión del día lunes, porque vaya, es decir, una persona que en las condiciones que ya lleva, recordemos, casi 2 años en una cárcel de máxima seguridad sin cumplir sentencia. Es decir, no está cumpliendo una sentencia porque no ha sido ni condenado. O sea, la única sanción que tuvo fue justamente por romper una fianza que fue de varias, digamos, 52 semanas que se cumplieron hace muchísimo tiempo. Eh, lo sigue manteniendo en las mismas condiciones, con el mismo alto riesgo, ¿no? De que suceda algo con su vida. Ahora, peor aún, con la pandemia del COVID, y se sabe que en la cárcel donde él se encuentra existen muy preocupantes índices de COVID, etcétera. Es una contradicción, pero para mí lo de fondo es que se quiere dejar sentado de que lo quieren destruir al máximo posible. Entonces, para finalizar este primer bloque, Fidel, una consulta puntual. El haberle negado la fianza también es apelable, ¿verdad? Es decir, se puede tener otra instancia para que se pueda reiterar en el pedido de liberación con fianza. Sí, 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 el sistema permite apelar a la decisión de la jueza de no otorgarle la fianza. La defensa obviamente va a apelar a aquello porque es una decisión totalmente injusta. Vamos a ver cuánto tarda eso en procesarse y esperemos que eso sea revertido y que él finalmente pueda por fin eh, no ganar la libertad, porque saldría en una libertad condicional, ¿no es cierto? Sin poder salir del país, sin poder, teniendo que presentarse periódicamente en una estación de policía, seguramente con un grillete en la piel. Eh,
Pero eso se puede revertir y tenemos la esperanza de que así será. Claro que sí, Fidel. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos para abordar lo que implica esto para el periodismo, para los derechos humanos y además para las democracias del mundo. Y seguiremos conversando con Fidel Narváez, que se encuentra allá en Londres, a propósito de lo ocurrido con Julian Assange y que, por supuesto, lo que vendrá también para él. Vamos a la pausa.